Sí, eso escuché y vi en una presentación de teatro en Sydney. La objetaron porque los actores y las actrices venían de Europa y se pusieron máscaras para interpretar personajes propios de Australia. Y los grupos fundamentalistas de lo políticamente correcto objetaron la presentación porque atentaba contra las costumbres. Esto es una continuación de una conversación privada intensa que teníamos el doctor César Castellanos y una servidora. Le damos la bienvenida y esta vez le dije, mire, usted va a hablar fuerte, porque no me venga a decir que todas las sociedades están pasando por estas situaciones. No. Anoche también, en un encuentro con colegas suyos y también con economistas, hablaban de los países nórdicos y cómo llevan las jornadas laborales y no tienen el agotamiento. Y yo le decía, sí, pero en esos países se exige, en esas culturas, un compromiso social y tienen que participar para que el entorno esté limpio, esté organizado, no haya bulla y demás. Esta es una especie de alfombra roja para darle la bienvenida al doctor César Castellanos. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, estamos acá para que conversemos. Yo no sé si ¿cómo se llama? A nivel de intensidad de protesta fundamentalista, pero sí, yo creo que podemos contextualizar un poco el tema de la violencia y mirarla. Yo creo que el gran problema que tenemos con la violencia es que el abordaje que hacemos es muy violento. O sea, es un abordaje muy poco integral y eso es muy violento. Es una mirada muy reduccionista y depende mucho del momento y de lo que nos haga reaccionar en el momento. Si la violencia ocurrió de manera callejera por una riña, entonces el problema es que hay que cerrar los colmadones y hay que recoger las armas y todo eso. Si la violencia fue en una casa, un hombre mata a su compañera, entonces hay que educar sobre la violencia entre los niños, ¿no? Si la violencia ocurre en el tránsito, entonces la culpa es de Amé y de no sé quién y del otro. Si no tenemos una mirada integral de la violencia, y eso es muy necesario porque el comportamiento humano no puede ser reducido en su comprensión a un factor. O sea, no es posible, no hay una sola cosa que explique eso, sino que no solamente que no hay una sola cosa, sino que no es tampoco la sumatoria de muchas cosas, sino que es lo que emerge de la interacción de esos factores, que no puede ser entendido factor por factor. Así como no podemos comprender el agua como la sumatoria de hidrógeno y oxígeno, aun cuando ¿esa es la fórmula? Todos estamos de acuerdo en que está compuesto de hidrógeno y de oxígeno. Pero si usted coge hidrógeno y oxígeno y lo mete en un tubo de ensayo, no sale agua. Porque el agua sí está compuesta de hidrógeno y oxígeno, pero no es la sumatoria de esos dos elementos, sino es un emergente que ocurre cuando esos dos elementos interactúan de una forma muy particular. Entonces, asimismo, el comportamiento humano es un emergente de múltiples factores que no puede ser reducido a comprender los distintos elementos que la componen, sino que hay que tratar de entenderlo en el movimiento. En ese sentido, yo creo que es necesario por lo menos hacer el intento de una mirada más integral. Por ejemplo, voy a tratar de hacer un viaje. Vamos a hacer un viaje como desde el telescopio hasta el microscopio, ¿no? Tratando de entender cómo se interlazan las cosas en este aspecto.
Y en ese sentido yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta el modelo de desarrollo de un país. Yéndonos a lo macro. El modelo de desarrollo de un país marca qué tipo de país queremos, cómo lo vamos, qué prioriza y qué no se prioriza, qué es lo que va a marcar los esfuerzos nacionales y sobre todo los presupuestos nacionales, ¿no? Desde ahí empieza un tema, porque cuando tenemos un país o un proyecto de país que no ha puesto al ser humano en el centro, sino que ha puesto otros elementos en el centro, entonces ya podemos empezar a mirar por dónde va a derivar esto. Pero el modelo de desarrollo de un país determina en gran medida, o por lo menos genera en gran medida, formas de organización social, distintas maneras de organización social. Y esas distintas maneras de organización social pueden ser más o menos funcionales para los fines de la sobrevivencia de la especie. Hay formas de organización social que definitivamente son inviables, pero existen entre nosotros. Y esas formas de organización social, cuando yo digo inviables, lo digo a los fines de que la especie humana sobreviva. O sea, son maneras de organizarse, jerárquicas, piramidales, donde, bueno, el que gane va a ganar para pararse arriba de los huesos de los que perdieron, porque no hay manera de que se organice una sociedad de esa forma, ¿no? Por lo menos, solo por mencionar algo para que quienes nos están viendo y oyendo tengan una idea de por dónde es que quiero contextualizar esto. Hay modelos de organización social fundamentados en la competencia y hay modelos de organización social organizados alrededor de la cooperatividad, ¿no? Entonces son dos maneras distintas, cada uno tiene ventajas, tiene desventajas, tiene bondades y maldades, ninguno es bueno, ninguno es malo, pero son diferentes y conducen a finales distintos también. Las formas de organización social, a su vez, marcan mucho lo que es las condiciones materiales de vida de una población. Cómo la población vive, cómo se organiza, cómo se organizan las familias en una sociedad, cómo es la calidad de vida de esas familias, cómo son los elementos nutricionales de los miembros de la familia, cómo es el acceso al empleo, cómo es el acceso a la participación, cómo son los modelos de crianza, cómo se organizan las parejas, cómo se cría a los niños y a las niñas, con cuáles valores, con cuáles... O sea, todo eso viene cayendo en cascada, ¿no? Desde donde venimos, que es el modelo de desarrollo de un país. Y en el marco de cómo se crían los niños y las niñas, entonces hay distintas cosas que tenemos que mirar, que dependen mucho de ese contexto social y que, digamos, hay una serie de comportamientos que probablemente son socialmente determinados o por lo menos socialmente condicionados, o por lo menos existen condicionantes sociales que nos permiten entender esos comportamientos, pero que una vez que esos comportamientos están instalados, son biológicamente guiados. Porque esos condicionamientos sociales, uno de sus principales efectos es la organización del cerebro. Es la sociedad la que organiza el cerebro de esos niños y niñas que están subiendo. Es las pautas sociales, son los comportamientos sociales, la cultura alrededor de donde esa ecología social es la que moldea ese sistema nervioso central que a la postre es el gerente del comportamiento de esas personas ya a nivel individual. Entonces, en ese contexto tenemos que meter la familia, el entorno en que las familias están, la subcultura en la que la familia está, y de ahí se derivan patrones de crianza. Y de esos patrones de crianza, y estamos haciendo como un recorrido por un mar de cosas, ¿verdad? Pero de esos patrones de crianza
conocemos hoy día, o sea, muy buena documentación, evidencia, teorías alrededor de ello, dirían los abogados, doctrina alrededor de ello. Esos patrones de crianza pueden generar o un ser humano sano, emocionalmente hablando, o un ser humano herido, emocionalmente hablando. Y cuando decimos herido, a lo que nos estamos refiriendo son a lo que llamamos heridas de abandono, que generan miedos, heridas de injusticia, heridas de rechazo, heridas de humillación. Y todas estas heridas, heridas de traición, por ejemplo, todas estas heridas acompañan el desarrollo de esta persona hasta que se hace adulta, hasta que muere, a menos que esa persona logre sanar eso a través de un viaje de sanación muy espiritual o a través si se de... da cuenta. Obviamente, gracias por eso. Si se da cuenta, y no solo si se da cuenta, si se da cuenta y se atreve a enfrentarlo, porque es doloroso. Es suturar sin anestesia una herida. Entonces eso se hace, como decíamos, leyendo libros de autoayuda, hablando con amigos sanos, con una pareja sana, con una iglesia, con un pastor, con un psicólogo. Y cuando todo eso se derrumba. Todo eso va creciendo con la persona. Y cuando ese sujeto con esas heridas pasa a una sociedad, entonces lo que está pasando a esa sociedad, porque esos primeros años donde esas heridas se están gestando en la crianza, ¿y cómo se crearon esas heridas? Bueno, mamá tuvo que ir a trabajar porque está criando sola al niño. Entonces, patrones individuales que tienen consecuencias sociales, sí, es lo que usted quiere decir. Por supuesto, y viceversa, porque venimos desde lo social y venimos bajando hasta lo individual y ahora se va a revertir. Es correcto, es un círculo, ¿verdad? Entonces, mamá tuvo que ir a trabajar, dejó al niño en una guardería, que se lo cuidan hasta que ella sale de trabajar. Eso es abandono. Desde la perspectiva del cerebro humano. Desde la perspectiva del cerebro humano. No desde la perspectiva de la intención de mamá. Hasta los viajes son abandono. Por supuesto. Por más que te lo explique. Por supuesto. Porque a veces hay un subterfugio de explicar la muerte con un viaje. Pero mire, tenemos, y usted es de esos invitados para analizar periodos y para desafiarlo en la confianza. Este año ya tiene 100 días. Y yo sé que usted me va a decir, siempre ha sido así, búscame estadísticas. Pero han sido 100 días muy intensos. Muy calientes. Sí. Me dio la razón. 2024 ha sido intenso. Exacto. En múltiples perspectivas. Entonces, lo que hablábamos el año pasado, y hablábamos de los niños, de lo que estaba pasando, con este recuento que vamos a hacer, tú dices, pero bueno, 100 días y hay de todo. E incluso usted mencionó algo, un valor que yo pienso que ya no está en el imaginario nuestro. Usted habló de traición. Sí. Ya eso no es un valor entre nosotros o entre algunas capas, porque también por traición se mata. Ayer hubo un aguacero intempestivo y yo vi una situación y yo dije, se la voy a poner en el aire, no en la intimidad, al doctor César Castellanos. Y usted ya me habló de, que por cierto me enteré, que a las guarderías popularmente en los sectores medios le dicen el cuido. Sí, el cuido. Y en los sectores altos el nursery. Exacto. En medio de aquel temporal, en una calle muy estrecha, hay una guardería mínima. Posiblemente una señora solitaria se dedique a cuidar a los muchachos. Vi varios jóvenes buscando en medio del temporal. Y me apenaba y me encantaba ver sobre todo padres y le cubrían la cabecita. Pero oiga lo que ocurrió. Una joven, y esto es que usted tenía que venir hoy. Una joven aparca su vehículo. Usted sabe que ahora se aparca a los dos lados y no importa. Sí, a nadie le importa. Usted ve, usted me tiene que hablar sobre eso. Lo dejó encendido. Entra a la salita de cuido a la casa, saca el niño
Para todo esto, el tapón iba creciendo, doctor. Era una calle que abocaba de la 27 de febrero. Y se lo estoy contando porque eran sentimientos encontrados de esa madre posiblemente se levantó a las 6 de la mañana, ha hecho una jornada intensa y ahora viene a buscar a esta muchachita. Ojalá la hayan cuidado bien, pero ella está provocando un caos por su cumplimiento como madre preocupada. Y todo el vecindario empezó a gritar, doctor. Y algunos decían, no, pero déjenla, que ella está buscando a su muchachita. Entonces, en una actitud que yo pienso que es una variante de la violencia externa, ella seguía impertérrita. Yo la miraba, a veces uno cree, como uno le mira a los hijos, como, niña, haz algo. No, acomodó su niña, dio la vuelta, se secó. Y aquel entaponamiento, doctor Castellanos, ya seguía a la 27 y nada ocurrió. Entre gritos, ella siguió el rumbo. Entonces, ahí vienen los dos factores. Posiblemente ella es una muy buena madre preocupada, pero el niño está viendo algo, la niña, que es espantoso. Por supuesto, muy espantoso. Y me encanta la escena porque me permite decir lo siguiente. La violencia no es territorio masculino nada más. Pero la expresión masculina es la que se mide con los indicadores de violencia. Entonces pareciera que los hombres son violentos, porque la manera de medir la violencia solo considera indicadores de violencia masculina, los cuales te dicen, sí, la mujer es menos violenta, sí, medida con indicadores masculinos es menos. Porque hay muchas menos mujeres que dan golpes, muchas menos mujeres que asesinan, muchas menos mujeres que cometen esos actos de violencia. Pero la violencia, cuando uno la mide, por ejemplo, en niños y niñas de 7, 8 años, en la escuela, es igualita, solo que se expresa distinto. Los varoncitos se dan un puñetazo y la niña le dice a la otra, no voy a ser tu amiga. Y la hiere. Le hace una fiesta y no le invita. Una fiestecilla. Sí. Es muy violento eso. Pero eso no se mide, ¿no? Entonces, las formas de expresión de la violencia varían según el sexo, pero la violencia como tal es humana, no es de ningún sexo. Ahora, también ese ejemplo o esa escena me permite decir que en ese recorrido que veníamos haciendo anteriormente, en el bloque anterior, esto llega hasta, como decía antes, hasta que el modo de crianza, las heridas infantiles de abandono, las heridas infantiles de humillación, las heridas infantiles de traición, las heridas infantiles de humillación, de rechazo, etcétera, van a generar lo que llamamos un tipo de apego inseguro. Y el apego inseguro va a guiar nuestra forma de comportarnos socialmente, con la pareja, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con las amistades, con la familia. Porque el comportamiento de los demás molesta mis heridas y yo reacciono ante ello. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene un apego que podríamos llamar ambivalente es una persona que se acerca, pero no tanto, porque tiene miedo. Eso la cercanía emocional le molesta su herida de abandono. Entonces se aleja. Pero el que es de apego evitativo es un sujeto que vive el contigo, sin ti, contigo, y no está ni en uno ni en otro. Y despierta en el otro mucho abandono, porque el otro está esperando cercanía y lo interpreta como que tú me estás abandonando. Y cuando el otro se acerca, lo interpreta como que tú me estás invadiendo.
Y si eso no se maneja desde la sanidad afectiva que debió haberse creado en mi crianza, entonces se puede transformar en una respuesta violenta. Y cuando en el tránsito tú me rozas el vehículo y despiertas esa herida de humillación, entonces lo que va a reaccionar es un cerebro que ya está deformado. Aunque usted crea que se ha autosanado. Ah, sí, eso no. Porque eso puede ser. Uno de los casos más recientes, porque como le digo, estos 100 días han sido terribles, es de una pareja, el infortunio de una pareja en el Cibao, que todas las personas que lo conocían decían, pero es que ellos se adoraban, ellos no tenían ningún... Sí, porque no tiene que ver con el amor. Ni con la actitud, eran personas felices. Claro. Como algunas adiciones que hay personas que te dicen, no, yo dejé la droga, yo dejé el consumo, ahora solito. Lo que pasa es que se droga con otra cosa ahora, usualmente. O sea, no se pueden sanar las heridas de la infancia solitas. Sí. Bueno, solitas no se van a sanar, requiere un trabajo. Requiere... O tú reírte de tu mismo infortunio. Sí, pero requiere, como decíamos anteriormente, darse cuenta, hacerse responsable y empezar a construir un patrón de comportamiento alternativo ante eso. Porque lo que se infiere es que todo lo que vemos como manifestaciones extremas de violencia, de comportamiento no adecuado, obedece a las heridas que cada uno de nosotros tiene, que aunque la tapáramos con una curita, pasaron 30 años, Así 40, es. 50 y me salió. Voy a poner algo, voy a entrar un poquito todavía más adentro para que entonces hablemos del contexto general otra vez, cómo eso lo vamos a mirar. En los primeros 3 años de una persona, de un ser humano, primeros 3 años de vida extrauterina, se va gestando, se está conformando, ¿no?, su sistema nervioso. Sistema nervioso que va a ser el gerente de su comportamiento, de lo que esa persona sienta, piense y haga. Se va a organizar en ese cerebro. Hay estructuras de ese cerebro que son extremadamente dependientes de la crianza. Extremadamente dependientes de la crianza. Y una estructura en particular, y no importa el nombre, porque la idea no es que hablemos de neuroanatomía, pero se llama el área dorsolateral del lóbulo frontal. Esa estructura en particular de nuestro cerebro, hoy día tenemos muy claro que es la que permite transformar los pensamientos en decisiones. Esa estructura es la que me permite a mí... A pesar de ti. No, es que a pesar de ti no, es que tú eres eso. Es que si yo te quito el cerebro, tú no eres. Es más, si yo te quito esa porción del cerebro, tú no eres. Estás vivo, pero no eres. Pero no eres. Parecen esas discusiones tomistas de dónde está el alma, si la creo o no la creo. De hecho, tiene implicaciones legales muy fuertes, claro, porque la muerte no se decreta cuando el corazón deja de latir, ni cuando los pulmones dejan de respirar, sino cuando el cerebro deja de funcionar adecuadamente. Eterna discusión entre neurólogos y cardiólogos. Sí, ¿no? señor, pero legalmente la muerte se decreta con la muerte cerebral. Mire, tenemos que hacer una pausa. Le voy a hacer el resumen de muchas intervenciones y algo para que lo piense. No sé si el dorso algo le permite. Sí, yo le quiero hablar un poquito más de eso porque le quiero dejar algunas cosas. Hay sensibilidades colectivas. A veces pensamos que de tantos golpes hay sociedades que se convierten en insensibles, pero eso usted lo va a decir después de la pausa. Adelante, Francis. Eso de se salvó, a veces continuamos. El doctor Castellanos, que siempre que viene aquí provoca eso porque queremos que nos digan lo que no queremos y queremos que él tampoco diga algunas cosas. Insensibilidades colectivas existen. Existen. Ahora, la colectividad se conforma de individuos. O sea, no podemos entender la colectividad solamente como una masa
también tiene un comportamiento que es ajeno al comportamiento individual, pero está compuesta de esos individuos también. Entonces no podemos disociar eso, ¿no? Ahora bien, el comportamiento nuestro, por ejemplo, el pasar de tú me chocaste el carro, cualquiera se baja y te da un batazo, a bajarme y dar un batazo, ese paso de la idea al acto ahí va el cromañón completo es un paso evolutivo, exactamente, es un paso que se regula en nuestro cerebro. Es un paso que se regula en nuestro cerebro, en estructuras específicas de nuestro cerebro, que están altamente asociadas al estilo de crianza y algo más, a la lactancia materna. Pero espérese, porque usted fue muy determinista en el segmento anterior, cuando usted prácticamente daba por perdida a las personas que tuvieron esas heridas terribles que provocan tétanos emocionales, ¿no? Muy bien, sí, y parálisis también. Entonces usted fue muy determinista. ¿Cómo se llama? Una especie de polio emocional. ¿No hay salvación? Sí hay salvación. No, en ningún caso quise ser determinista. En todo lo contrario. Dije, eso se puede sanar o en una iglesia o con una pareja sana. Sí, pero en lo que mientras sanas, llega la pareja, tú te desesperas. Mientras llega no te desesperas, a lo mejor no sobrevive, a lo mejor no sobrevive, pero pero la crianza que dañó eso lo puede también arreglar. Las buenas influencias de amistades pueden ayudar, y luego la propia madurez puede ayudar. La búsqueda de ayuda por sus propios medios puede ayudar. Las crianzas sustitutas, muy frecuentes en nuestras sociedades. Las crianzas sustitutas no son lo ideal, pero tampoco es una sentencia de muerte. Lo ideal es que la crianza esté en manos de los progenitores, pero si por alguna razón no fue posible y la crianza sustituta es sana significa que genera un apego seguro. Y un apego, ahí hay compensación. Claro, y un apego seguro significa este cuidador o cuidadora está para mí cuando yo lo necesito. Me genera seguridad. Yo lloro por hambre y me dan comida. Yo lloro por frío y me arropan. Yo lloro por calor y me desarropan y me bañan. Yo lloro porque quiero afecto y me cargan y me miman. Yo lloro porque yo no sé hablar, ¿verdad? Y me satisface mis necesidades. Eso va a generar un apego seguro. Y el apego seguro es lo que nos va a proteger de una vida después sana. Porque podemos mezclar situaciones. Pero ahí voy. Si yo lloro por hambre y mamá no está. ¿Pero está papá o está un hermano mayor o un tío o no? No, es que no está. Está en una guardería. Entonces ya ahí hay problemas. ¿Ve? La madre sustituta o los adultos sustitutos en la crianza, ¿se comparan a las familias adoptivas? ¿O ahí hay otra situación? Se pudieran comparar. En términos psicológicos se pudieran comparar. ¿Con secreto o sin secreto? ¿Sabiéndolo o ignorándolo? Bueno, ese es un elemento que tiene que ver ya con, digamos, el develar ese secreto. Ya tiene que ver con qué tan sano sea el vínculo. Cuando el vínculo es fuerte y sano, eso es un elemento sin importancia mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque quien te dio afecto, seguridad, quien cubrió tus necesidades, va a ser tu figura de apego, aunque tu madre biológica sea otra. Si eso no es así, si el vínculo es frágil, yo voy a tratar de que ese vínculo se mantenga por las vías de que yo fui quien te crié, ¿no? Y lo elijo yo como adulto, no tú como hijo me eliges a mí, ¿no? Entonces eso va a depender de cuán sano se haya dado esa vinculación. El miedo a develar
tiene que ver con la fragilidad del vínculo. Cuando el vínculo es fuerte, eso no va a generar ningún temor. Es lo mismo que pasa en las relaciones de pareja. O sea, cuando una pareja están juntos, yo no tengo miedo a tu ausencia porque tú estás eligiendo estar aquí. Ahora, si yo te estoy reteniendo aquí, tengo miedo a que te alejes. Pero si tú estás aquí porque quieres, yo no tengo ningún temor. Aquí preguntan de la violencia hacia los niños. Creo que cada vez es más frecuente en nuestra sociedad. No son casos aislados. Bueno, nosotros hablábamos de otro tipo, no. La violencia en la escuela, en la familia, sí, fuera de la violencia quizás no es más frecuente, porque anteriormente la crianza era muy violenta, ¿no? Desde chancletas samuráis con GPS hasta reglazos en la escuela, alones de pelo, y el famoso dicho de que las letras entran con sangre, o el famoso hincarse en un guayo. O sea, todas esas cosas son muy violentas. Estos casos de tortura a niños que estamos viendo. Lo que hoy día no tenemos es precisamente, lo que hemos perdido hoy día es precisamente la protección de la familia. Anteriormente me daba mi pescozón, pero yo estaba en mi casa con mi familia, con mi mamá. Ahora estoy en el internet y mis papás están trabajando. Siempre están trabajando. Entonces, ese abandono es dramático. Es dramático. Aunque tenga la casa, la comida y el internet. Sí, por supuesto, y la ropa y la comida, pero está faltando el combustible que hace que un ser humano se desarrolle sano, que es el afecto, que es la comunicación, que es el capullo que permite pasar de larva a mariposa. Es esa protección que genera el afecto en esos primeros años de vida. ¿Se convierte en fetiche entonces la tecnología? Ahí está mi compañía, mi afecto. Sí, se convierte en el objeto de seguridad. Ahí están los acosos también. Pero entonces ahí lo que viene es un montón de distorsiones de los afectos y un montón de distorsiones incluso de la realidad. Entonces, la posibilidad de yo, decía anteriormente, transformar mis pensamientos en acciones, dividir qué es un pensamiento y cuándo lo debo llevar a la acción y cuándo no. Cuándo lo debo dejar como un pensamiento. La posibilidad de un pensamiento moral, o sea, qué debo hacer y qué no debo hacer. La posibilidad de tomar decisiones o inhibir mis impulsos y decir, yo quiero pero no debo hacer esto. Todo eso está mediado por estructuras de nuestro cerebro que son altamente vulnerables a la crianza y a la lactancia materna. Y nuestra lactancia materna está por el piso. Cuando usted menciona, porque lo de la lactancia es importantísimo, cuando usted menciona el patrón masculino y femenino y menciona el asunto del tránsito, ¿la violencia verbal es una antesala para lo otro o te cubre que no le di el batazo, como usted dijo, y te insulto ya? Exacto, es una antesala, obviamente es un tema depende de depende de quién lo ejecute. Depende de quién lo ejecute. Las palabras en un contexto pueden ser muy desorganizadoras del comportamiento del otro. Si el otro o la otra no tiene esta sanidad, esta integridad, una palabra escuchada puede ser un detonante para no poder inhibir los impulsos y ejecutar un comportamiento altamente violento, agresivo. La posibilidad de identificar un conflicto y resolverlo es una función neurológica. Mire, por más libretos que nosotros elaboremos entre usted y yo, siempre hay 10 temas que interfieren. Sin escándalo, la comunidad de Gurabo, incluyendo a sacerdotes, solicitaron clemencia
para el narcotraficante, el diputado narcotraficante. Después de algunos comentarios en los medios, porque también hay mucha reticencia para ir contracorriente, la madre del diputado dijo, fui yo que le pedí a esa gente. ¿Qué consecuencias tiene algo así? ¿Enaltecemos la madre que prefiere que le caigan encima pero defiende a su delincuente? ¿O decimos, por eso él es así, porque mientras él te satisfacía todas las necesidades, a ti no te importaba el origen de la fortuna? La posibilidad de valorar el comportamiento moral, tenemos que contextualizarlo en la maduración. Esto va desde la moral más primitiva, que es la moral del niño incipiente que está comenzando, donde lo bueno es lo que me beneficia a mí y lo malo es lo que no me beneficia a mí, hasta el otro extremo, que es el grado sumum de maduración, donde lo bueno es lo que colectivamente es mejor para todos, aunque no me beneficie a mí. Entonces, ese pensamiento moral es muy primitivo. Es muy primitivo, aunque sea una persona adulta, porque una cosa es la edad cronológica y otra cosa es la edad evolutiva en términos de maduración emocional y de personalidad y psicológico. Entonces, ese es unos estadios del desarrollo de la moral muy primitivo, donde lo bueno es lo que me beneficia a mí y a los míos. Sin importar las consecuencias sociales, ni el repudio o la aceptación. Que es la señora de la guardería con la lluvia. Exacto. ¿Ya? Bueno, exacto. Me beneficia a mí, a mi muchachita, que yo la busqué y la estoy protegiendo. La estoy protegiendo. Entonces, pero al margen de las consecuencias que eso pueda tener para el colectivo. ¿Ves? Porque finalmente lo importante y lo moralmente bueno es lo que me beneficia a mí. Pero si hacemos una suma, eso sería terrible. Terrible. Si cada quien alamos para nuestro lado, por entonces... Por eso empecé diciendo, hay modos de organización social que son inviables. ¿Y quién decide esos modos de organización social? Esos modos de organización social se determinan con el modelo de desarrollo de un país. Y esos modelos de desarrollo de un país deben ser producto de un acuerdo colectivo de sus habitantes. Pero normalmente, en algunos contextos, esas formas de desarrollo de un país, ese modelo de país se decide por intereses económicos y a veces hasta transnacionales. Entonces los políticos debían tener una asesoría psicológica para redactar sus programas de gobierno. No una asesoría psicológica, pero deberían tener en cuenta el impacto en el desarrollo de los ciudadanos que tienen las decisiones políticas sobre cómo se organiza un país. Agua y saneamiento, vialidad, iluminación de las carreteras y de las calles de las urbanizaciones, recogida de la basura, acceso al trabajo, acceso a la educación, acceso a la salud, son elementos que impactan en la calidad de vida de una población y por tanto impactan en el bienestar o el malestar psicológico de esa población. Nos apunta la persona que le mandó a recomendar un libro y que usted tiene la parte B, que el autor dice que todo esto comenzó cuando nos convertimos en sedentarios. Sí, yo no he leído el libro, pero hay un postulado de Harari, claro, que dice que el Homo sapiens es la única especie que ha detenido la evolución, porque dejó de adaptarse al entorno para comenzar a adaptar el entorno a sí mismo. Así mismo. Y también habla de la distinta adaptación de las otras especies con nosotros. Correcto. Pero mientras hacemos estas disquisiciones estupendas que nos gustan... Están matando gente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Se lo advertí que no viniera. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, el peligro es que bueno, a ver, obviamente tenemos que tener y tenemos medidas de corto plazo, pero esas son medidas coercitivas. Las medidas de corto plazo han de ser coercitivas, no pueden ser de otra forma. O sea, lo pongo en micro, si yo entro a una tienda de cristales de Bohemia con un niño de 3 años, malcriado, que normalmente va a poner mano, sí,
Yo no puedo entrar allí con una teoría de mi amor, la vida, la naturaleza. No, si usted toca algo, le doy su pao pao. Así que siéntese ahí, porque es una medida coercitiva. Ahora, para medidas de largo plazo, sostenibles en el tiempo y que verdaderamente generen una transformación, entonces requerimos tiempo y requerimos sentarnos a la mesa a decir, ok, ¿qué queremos como país? Que son las grandes decisiones que se han tomado en países que han logrado hacer cambios importantes. No estilo Bukele. No estilo Bukele. No, porque esas medidas son efectistas, van a generar obviamente mucha popularidad porque son efectistas, tú generas un cambio rápido, pero no son sostenibles. No son sostenibles, porque además dependen de Bukele. Exacto, mire, se nos quedaron muchos temas. Ah, porque se acabó el tiempo. Increíble. Ah, no, pero hasta es usted estafa. dijo que una estafa. Le salió su herida. una herida de injusticia. Estafado, claro. Una herida de injusticia. Pues muchísimas gracias, Muchas doctor gracias. Castellanos. Usted sabe que cuando viene aquí se multiplican las llamadas. Ya llegó el gobierno que estábamos esperando, así que hasta mañana. Muchísimas gracias.